Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo especial de Sublime Text en el que veremos cómo crear un plugin. Hola y bienvenido a otro episodio del curso de Sublime Text. Antes que nada, en esta clase veremos el comando GoToAnything, que es una de las características que hacen de Sublime Text mi editor de código favorito. Abrimos el programa, abrimos el proyecto ejercicios y ahora pulsamos Control P si estás en Windows o Command P si estás en Mac. Bien, seguramente si no te ha saltado ninguna lección anterior, esta ventana ya te sonará. La hemos utilizado en el capítulo de navegación entre archivos para, evidentemente, saltarte de un archivo a otro. Vale, este comando que acabamos de utilizar se llama GoToAnything, que también está accesible desde GoToAnything. Ahora que tenemos creado un nuevo proyecto, podemos ver más a fondo este comando. Como puedes ver, además de mostrarnos el nombre de los archivos, a continuación nos muestra el nombre de donde se ubica ese archivo, el nombre del directorio. Por lo que, ahora mismo, al tener creado un proyecto, podemos hacer una búsqueda por archivo, es decir, si yo empiezo a escribir index, veremos que me muestran los 4 index que tenemos en el proyecto, de los 4 directorios diferentes, pero además podríamos buscar por directorio, es decir, si empiezo a escribir divisiones, me mostrará los 2 archivos que contiene la carpeta divisiones y grupos. Como puedes ver, es muy útil porque no necesitamos acceder a cada una de las carpetas con el ratón e ir desplegando para ver los archivos que contienen, sino simplemente desde GoToAnything podemos ver todos los archivos y directorios que componen nuestro proyecto. Si pulsas escape, cerraremos esta ventana. Vale, ahora vamos a abrir uno de los archivos. Supongamos que vamos a trabajar en el archivo by y que queremos buscar una clase o un elemento, pero no nos acordamos exactamente de cómo se llama. Lo único que tenemos que hacer es abrir GoToAnything, comando P o control P, escribir una almohadilla y empezamos a escribir las letras que recordamos. Por ejemplo, como puedes ver, al empezar a escribir QUA me ha localizado los textos que contienen parte de esta búsqueda. Pero además, si elimináramos la U y simplemente ponemos QAN, también nos ha localizado aquellos que tienen una U entre la Q y la A. Es decir, acabamos de hacer una búsqueda difusa. Es muy útil para esos casos en los que no recuerdas exactamente el nombre de la clase o función o el nombre del texto y solo recuerdas un trozo o algunas letras. Por ejemplo, si escribimos mal business, veremos cómo aún así nos muestra los sitios donde aparece business escrito correctamente. Bien, como te has podido fijar, al introducir la almohadilla y escribir una cadena de texto, solo nos está buscando en el archivo que tenemos abierto, es decir, en el archivo by. Si yo quisiera que me buscase un determinado texto en otro archivo que no tengo abierto, no me valdría de esta forma, porque así solo me está buscando en el archivo que tengo abierto. Entonces lo que tenemos que hacer es una combinación. Escribo el nombre del archivo en el que quiero buscar, por ejemplo index, pero no de interfaz, index de edición. Y ahora escribo almohadilla y escribo una palabra, un texto. Y vemos cómo estamos visualizando el archivo index, que a pesar de que aquí ponga by, en realidad ahora mismo estamos visualizando el archivo index de edición. Es más, si tuviésemos desplegado todas las carpetas, voy a pulsar escape para cerrar esto, verás como ahora al ejecutar GoToAnything, si escribo index, a medida que me desplazo entre los archivos de aquí, ves como aquí en el sidebar también te va marcando en qué archivo te encuentras.
Entonces, por ejemplo, aquí en divisiones y grupos, escribo almohadilla y busco href. Solo aparece un caso, pero aquí, por ejemplo, tengo una palabra que es similar. Es muy útil porque así me permite localizar partes del código sin necesidad de tener que abrir o ir archivo por archivo o utilizar la funcionalidad de buscar. Bien, ahora supongamos que estamos trabajando con el archivo by. Cancelo esto. Con escape, recuerda que cierra GoToAnything. Supongamos que estamos trabajando con el archivo by y que el depurador de código nos dice que hay un error en la línea 100, por ejemplo. Vale, podríamos simplemente ir haciendo scroll o bajando con el minimap hasta la línea 100. Pero claro, en archivos muy largos es un poco tedioso estar bajando y desplazándote hasta la línea, buscando la línea. Entonces lo más fácil es utilizar GoToAnything. Abrimos, escribimos 2 puntos y el número de línea y pulsamos Enter. Como puedes ver, nos ha situado en el número de línea 100. Vale, supongamos ahora que queremos ver lo que hay en la línea 60 de otro archivo, no del archivo by. Pues haríamos lo mismo que hemos hecho antes con la almohadilla. Es decir, abrimos GoToAnything, escribimos el nombre del archivo, por ejemplo, download. O bueno, no hace falta escribir el nombre entero, solo un trozo. 2 puntos, 50, ¿no? O 60. Y aquí estaríamos ya visualizando lo que hay en la línea 60. No haría falta entrar en el archivo ni nada por el estilo, o sea, lo estamos visualizando. Si quisiéramos entrar, pues simplemente pulsamos Enter y ya Sublime Text nos abriría el archivo, pero no es necesario. Vale, otra utilidad interesante que tiene GoToAnything la encontramos al escribir una arroba. Por ejemplo, escribimos una arroba y vemos cómo nos ha sacado un listado con todas las funciones, métodos, clases que se encuentra, incluso IDs, que se encuentra dentro de este archivo. De la misma forma que hemos combinado la almohadilla y los 2 puntos, pues podemos hacer lo mismo con la arroba. Es decir, si quiero localizar una clase en el archivo style, simplemente abro GoToAnything, escribo un trozo del nombre, pulso arroba y aquí automáticamente ya me muestra todas las clases. Si quisiera filtrar más, pues simplemente tengo que escribir un trozo de la ID o de la clase y listo. Así ya me está mostrando todas las clases o ID que contienen la palabra menú. Como puedes ver, no solo localiza la palabra exacta menú, sino también aquellos sitios donde coinciden partes de las palabras. Es decir, en este caso la M, N están juntas y la U está en el UL. Como has podido ver, GoToAnything es muy útil ya que te permite echar un vistazo rápido a una línea, a una función o a una clase de un determinado archivo sin necesidad de tener que abrirlo. Hola y bienvenido a otro episodio del curso de Sublime Text. Ahora que ya hemos visto GoToAnything, es hora de ver el segundo comando más importante y útil de Sublime Text, la paleta de comandos. Con Sublime Text abierto, nos dirigimos a la opción Tools y aquí tenemos la paleta de comandos, que podemos abrirla desde aquí o, mejor aún, utilizando la tecla rápida, Command mayúscula P o Control mayúscula P si estás en Windows. Vemos que es una ventana flotante, similar a GoToAnything, pero que en este caso lo que nos ofrece es un listado de todos los comandos disponibles del editor. Es muy útil porque así, si no recordamos un comando, simplemente tenemos que abrir la paleta de comandos y podemos ir navegando entre ellos. De la misma forma podemos aquí escribir parte del comando y nos irá filtrando, por ejemplo, view. No hace falta escribirlo correctamente ni escribir la palabra entera, con que sea similar ya es suficiente.
Si no tengo ningún archivo abierto, como es ahora mismo el caso, si yo, por ejemplo, no me acuerdo cómo se añade un nuevo favorito y empiezo a escribir aquí bookmark, veremos que no devuelve nada, a pesar de que la opción bookmark existe. Esto es porque no tengo ningún archivo abierto y la paleta de comandos solo me está mostrando aquellas opciones disponibles en este momento. Entonces, si yo abro un archivo y vuelvo a abrir la paleta de comandos, vemos que ya aparecen más opciones. Ya tenemos más opciones disponibles, como añadir a favoritos. Es una forma muy cómoda para acceder a los comandos que nos ofrece el editor y no tener que memorizar todos los atajos de teclado. Por lo menos al principio, cuando empiezas a utilizar Sublime Text, pues es difícil recordar todos los atajos de teclados y así es mucho más cómodo. Si quisiéramos cerrar la paleta de comandos, simplemente pulsamos escape y listo. Es una forma fácil y sencilla para acceder a los comandos y no tener que utilizar el ratón y navegar entre las distintas opciones del editor. De esa forma siempre podemos realizar todo utilizando únicamente el teclado. Hola y bienvenido a otro episodio del curso de Sublime Text. En esta clase veremos la selección múltiple, una de las características que más atrae a nuevos usuarios a pasarse a Sublime Text. A simple vista no es una característica sencilla de aprender a utilizar, pero en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo se utiliza la selección múltiple para que tú también puedas aprovechar al máximo el editor. Yo aquí ya tengo Sublime Text abierto y tengo el archivo download, que previamente, para explicarte este ejercicio, he eliminado el espacio que había antes del href. Supongamos que tenemos este código y tenemos que separar el href del nombre de la clase. Lo normal que sería en estos casos sería clicar antes de la H, pulsar espacio, clicar antes de la H, pulsar espacio, o bien con el teclado. Pero esto es muy incómodo y muy engorroso, sobre todo si son muchas líneas, y Sublime Text nos facilita este trabajo. Entonces lo que vamos a hacer es una selección múltiple. Para ello simplemente mantenemos pulsada la tecla Command o Control si estás en Windows y haces clic antes de cada H. Como puedes ver, aquí abajo nos indica que tenemos 6 selecciones realizadas. Ahora simplemente pulsamos espacio y listo. Bien, esto también podríamos hacerlo sin necesidad de utilizar el ratón. Mejor aún, utilizando solo el teclado. Entonces, pulso escape para eliminar los 6 cursores, dejar solo uno. ¿Y cómo lo haríamos sin ratón? Pues como podemos ver aquí, en la opción de selección del menú principal, tenemos añadir una línea anterior y añadir una línea siguiente y su correspondiente tecla rápida. Pues vamos a ello, usando el teclado, clicamos aquí antes de la H y pulsamos la combinación que era control mayúscula y flecha, y en Windows control alt flecha, y vamos bajando. Y como podemos ver, ya no necesitamos utilizar el ratón, ya hemos realizado una selección. Si yo ahora mantengo pulsado, no suelto la combinación de teclas y me muevo hacia la derecha, vemos cómo se va seleccionando. Y ahora pulsaría espacio. Ha sido mucho más rápido y mucho más efectivo, ya que no hemos tenido que utilizar el ratón. Esto nos valdría, por ejemplo, si queremos cambiar el nombre de la clase, pues simplemente nos situaríamos al comienzo de la palabra, pulsaríamos la combinación de teclado y ahora, manteniendo pulsada la tecla mayúscula, nos volvemos a la derecha y vamos seleccionando letra a letra. Si quisiéramos eliminar
o modificar toda la palabra, pues mantenemos pulsada la tecla Control mayúscula o en Windows Control Alt. Y así seleccionaríamos toda la clase, todo el texto. Otra utilidad de la selección múltiple es, por ejemplo, si queremos seleccionar todas estas líneas y añadir una sangría. Podríamos colocarnos al principio de la línea, realizar una selección múltiple y pulsar tabulador. También podemos dividir una selección en líneas. Es decir, si yo selecciono todo este bloque de elementos A, pero quiero que en lugar de un único cursor haya un cursor por cada línea, pues lo único que tengo que hacer es, en selección, escoger Split into Lines, o bien utilizar la combinación de teclas rápidas, Command mayúscula L o Control mayúscula L. Pues vamos allá. Seleccionamos, Command mayúscula L, y ahora como puedes ver, hemos convertido cada una de las líneas seleccionadas en un cursor. Entonces ahora, por ejemplo, podríamos situarnos al principio de la línea, sangrar el texto, nos situamos al final de la línea, podemos introducir un espacio, podemos escribir un nuevo elemento. Como ves, estamos escribiendo en varias líneas a la vez. Y como puedes ver, es mucho más rápido, mucho más cómodo. Siempre que puedas y que lo necesites, utiliza la selección múltiple, ya que te ahorrará bastante trabajo a la hora de programar con Sublime Text. Hola y bienvenido a un nuevo episodio del curso de Sublime Text. En esta clase seguiremos viendo la selección y edición múltiple. Para ello realizaremos una práctica para que veas más a fondo lo útil que es saber utilizar la selección y edición múltiple. Abrimos Sublime Text y vamos a irnos a la carpeta de ejercicios. Abriremos la carpeta número 5, práctica edición múltiple. Aquí tenemos un index HTML, lo seleccionamos, lo arrastramos a Sublime Text. Hemos visto anteriormente que con Control D o Command D se selecciona la palabra actual, y si volvemos a pulsar Command D, Control D, se busca la siguiente coincidencia y se selecciona la palabra. Por ejemplo, selecciono la palabra en, y si pulso Command D o Control D, me va seleccionando todas aquellas palabras que coincidan con mi palabra seleccionada. Supongamos que quiero seleccionar en, pero no quiero que me seleccione el en de piensa. Vale, lo único que tengo que hacer es saltarme esta coincidencia y que vaya a la siguiente coincidencia. Para ello lo que hago es pulso Command D y ahora pulso Command K, Command D, y así me he saltado el en de piensa. Y ahora continúo seleccionando. Vale, imaginemos que me he dado cuenta de que se me ha pasado esta búsqueda aquí en de representar y no quería seleccionarla. ¿Cómo hago para volver hacia atrás? Es decir, rebobinar, llegar a este punto para no tener que seleccionar en. Podría empezar desde el principio, pero sería mucho trabajo. Entonces, lo que hacemos es pulsar Command U o Control U y como vemos, voy retrocediendo. De esa forma puedo saltarme el en de representar y continúo mi selección. Esto, como comentábamos en clases anteriores, es muy útil para cuando queramos sustituir una palabra que aparece varias veces en el texto y no tengamos que ir palabra por palabra. Yo podría seleccionar aquí, por ejemplo, microdatos
pulsar Command D para que me seleccione el siguiente microdatos, que vemos que la primera, la M, está en minúscula y las demás están en mayúscula. Podría seleccionar todo y estandarizarlo, que en todos los sitios aparezca escrito de la misma forma. O más fácil aún, incorporamos un nuevo comando, que sería convertir todas estas selecciones en mayúscula. Pues esto sería simplemente pulsando Command K U, la U de uppercase. Y como vemos, hemos convertido todas estas selecciones en mayúscula. Si queremos convertirlo todo en minúscula, pues Command K L del lowercase. Y ya lo tenemos todo en minúscula, no tenemos que ir sustituyendo uno a uno. Deseleccionamos, pulsamos escape. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de selección edición múltiple que te puede ser muy útil. Imaginemos como es en este caso, en este HTML, que tenemos varios párrafos y que queremos extraer el contenido de los párrafos sin las etiquetas P. Por ejemplo, para editarlo, corregir faltas de ortografía, eliminar caracteres Unicode y pasarlos a UTF-8, por ejemplo, o que queramos traducir este texto a otro idioma y que no nos molesten las etiquetas HTML que hay alrededor. Bien, para ello lo que haríamos sería seleccionar la primera P, pulsamos Control D o Command D como hemos visto antes. Tengo seleccionadas todas las P's. Y ahora movemos el cursor a la derecha utilizando las flechas del teclado. Es decir, le doy una vez a la flecha del teclado hacia la derecha y vemos que el cursor está ubicado justo en el cierre del P. Ahora lo que vamos a hacer es una selección, expandiendo la selección a la etiqueta. Eso, como hemos visto en capítulos anteriores, lo hacemos con Command mayúscula A o Control mayúscula A. Ya tenemos realizado la selección del contenido de los párrafos. Ahora copiamos la información con Control C o Command C. Creamos un nuevo archivo, que puedes hacerlo, acuérdate que puedes hacerlo desde el menú principal, File, New File, o con la combinación Command N, o simplemente clicando dos veces aquí. Pegamos el contenido y realizamos los cambios que queramos. Por ejemplo, yo voy a sustituir el oacute, por ejemplo, por O con tilde. Y así, selecciono, pulso Control D y voy haciendo los cambios. Bien, yo tengo los cambios que quería hacer sobre el texto, ya los tengo realizados. Vale, y ahora ¿cómo puedo hacer entonces para copiar este mismo contenido donde estaba? Podría ir copiando párrafo a párrafo y sustituyendo en el archivo original, pero eso sería muy laborioso y no queremos eso. Queremos utilizar el potencial que nos ofrece Sublime Text. Entonces lo que vamos a hacer es pulsar Command A o Control A para seleccionar todo el texto. Y ahora lo que vamos a hacer es separar la selección en líneas, que esto también lo habíamos visto en un capítulo anterior. Pulsamos Command mayúscula L o Control mayúscula L. Y como puedes ver, se han creado nuevos cursores. Copiamos con Command C o Control C. Vamos a nuestro index, a nuestro archivo original. Y ahora simplemente pulsamos Command V o Control V. Y ya está. Como puedes ver, cada uno de los 5 párrafos se han pegado en el lugar correspondiente. Ha sido súper rápido, fácil, sencillo, aprovechándonos de las utilidades que nos ofrece Sublime Text
Espero que sigas trabajando y poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido durante esta clase. Hola y bienvenido a un nuevo episodio del curso de Sublime Text. En esta clase veremos el autocompletado. Abrimos Sublime Text, abrimos el proyecto ejercicios y yo tengo abierto aquí el archivo index.html de divisiones y grupos. Pero bueno, para este ejercicio puedes utilizar cualquier archivo HTML que tú quieras. Un inciso que me acabo de dar cuenta ahora: si tienes un archivo abierto una vez que abres Sublime Text y quieres saber a qué directorio se corresponde, lo único que tienes que hacer es pulsar en cualquier parte del archivo, botón derecho, y escoger esta opción, Rivaling Sidebar, y automáticamente te muestra dónde está ubicado este archivo. Bien, sigamos con lo que toca en esta clase, que es el autocompletado. Como habrás podido comprobar, el autocompletado en Sublime Text se activa automáticamente, por ejemplo, al insertar un símbolo de apertura en un archivo de HTML, un símbolo de apertura de tag. Vemos que automáticamente despliega un listado con todos los posibles tags. Si empezamos a escribir, por ejemplo, A, vemos que nos ha marcado la A en negrita. Y si quisiéramos introducir, por ejemplo, la etiqueta article, si ponemos la T, como realiza una búsqueda difusa, nos marca la etiqueta article, ya que coincide en parte la etiqueta applet y las mismas etiquetas en mayúscula. Si abro un archivo CSS, por ejemplo, vemos como al empezar a escribir una propiedad, también me muestra sugerencias. Y al pulsar Enter, automáticamente se escribe la propiedad. De la misma forma, el autocompletado no solo nos va a mostrar sugerencias relacionadas con el etiquetado o con propiedades o clases, sino también que nos va a mostrar palabras que aparecen en nuestro documento. Es decir, si yo, por ejemplo, empiezo a escribir vemos que aquí el autocompletado no ha aparecido, pero si yo pulso control espacio, invoco el autocompletado de forma manual. Y si ahora empiezo a escribir December, vemos cómo aparece, al igual que aparece definition, details y todas las palabras que aparecen en nuestro documento y que coincidan en parte con el texto que acabamos de escribir. Esta opción es muy interesante ya que nos ofrece rapidez y agilidad a la hora de programar, por ejemplo. Si quisiéramos introducir la palabra December, lo único que tendremos que hacer es pulsar Enter. O bien, podemos pulsar tabulador. Si no era esta la palabra que queríamos, si era otra palabra que empezaba por T, lo único que tenemos que hacer es volver a pulsar tabulador y el propio programa nos hará un recorrido por cada una de las palabras que empiezan por D. Esto solo se podría hacer con la tecla Tab. Si pulsamos Enter, nos haría un retorno de carro. De la misma forma, como has podido ver, no es necesario que aparezca la ventana emergente, sino simplemente con empezar a escribir December, como no hay más palabras que coincidan con estos primeros 5 caracteres, lo único que tenemos que hacer es pulsar Tab y se ha autocompletado. Si hubiese más palabras que coinciden, pues me mostraría las diferentes opciones, como hemos visto anteriormente. Bien, como os he comentado, el autocompletado funciona tanto con tabulador como con Enter. Si yo selecciono una de estas opciones y pulso Enter, me lo autocompleta. ¿Qué pasa si no quiero que esto funcione con la tecla Enter? Porque prefiero que solo funcione con la tecla Tab y lo que quiero es que me haga un salto de línea y no
que me autocomplete la palabra. Pues para ello lo que haríamos sería ir a Sublime Text, Preference, Setting Default, y aquí vamos a buscar Autocomplete para irnos a las opciones de autocompletado de Sublime Text. Vemos que aquí hay diferentes opciones de configuración. Por ejemplo, vemos que aquí autocomplete está true. Si pusiéramos false, deshabilitaríamos el autocompletado. Y hay otras opciones que puedes ir modificándolas a tu gusto. La que nos interesa a nosotros ahora mismo es esta opción, Autocomplete Commit on Tab. Vemos que está en false y lo que tenemos que hacer para deshabilitar que nos autocomplete las palabras con Enter es poner esta opción a True. Como ya os he comentado, lo mejor no es modificar las preferencias generales de Sublime Text, sino es modificar las del usuario. Así que cogemos esta línea, la copiamos, vamos a Preference, Setting User, y aquí, a continuación de esta línea de configuración, ponemos coma, pegamos nuestra línea y eliminamos la última coma. Ponemos esto a True y guardamos la configuración. Ahora si volvemos a nuestro archivo index y si yo empiezo a escribir link, escribo rel, he abierto el autocompletado. Si yo quiero completarlo con relative, por ejemplo, si pulso enter, me ha hecho un salto de línea, no me lo ha autocompletado, que era lo que esperaba, lo que yo quería, que no me autocompletase pulsando enter. Si quiero que me lo autocomplete, lo que tengo que hacer es pulsar tabulador. Y ya hemos visto otras características del autocompletado en Sublime Text. Hola y bienvenido a un nuevo episodio del curso de Sublime Text. En esta clase veremos qué son los snippets y cómo nos pueden ayudar a ahorrar tiempo y ser más productivos a la hora de programar. Abrimos Sublime Text. Abrimos nuestro proyecto de ejercicios. Y abrimos un HTML, por ejemplo, este mismo. Vamos a desplazarnos un poco hasta encontrar el comienzo del body, aquí por ejemplo. Si te fijas, cuando inserto una etiqueta A y aparece el autocompletado, al insertar la etiqueta A, el cursor ya está ubicado dentro de las comillas de la href, de forma que yo solo tengo que escribir la ruta. Si te fijas aquí abajo en la barra de estado, pone campo 1 de 3. Si yo pulso tabulador, automáticamente me sitúa el cursor entre las etiquetas A para escribir mi enlace. Y si vuelvo a pulsar tabulador, ya me sitúa al final de la etiqueta, de forma que yo pueda seguir programando. Esto que acabamos de ver se trataría de un snippet asociado automáticamente a la etiqueta A de HTML. Esto no solo sucede con la etiqueta A, sino que pasa con cualquier otra etiqueta. Por ejemplo, si yo escribo la etiqueta iframe, vemos que automáticamente el cursor me lo ha situado entre las comillas del parámetro src. Y vemos que aquí en la barra de estado me pone 1 de 2. Si pulso Tab me sitúa al final de la etiqueta iframe, ya que la etiqueta iframe entre ellas no hay que escribir nada. Y lo mismo pasaría con todas las demás etiquetas de HTML. Esto es algo que ya tiene incorporado por defecto Sublime Text. Además de estas características asociadas a las etiquetas HTML, Sublime Text trae por defecto otros snippets. Por ejemplo, si creamos un nuevo archivo y especifico que este archivo que acabo de crear, en lugar de ser texto plano, digo que es un archivo HTML, y abro la paleta de comandos,
Recordemos que para abrir la paleta de comandos será con mayúscula Command P o mayúscula Control P si estás en Windows. Y aquí escribo snippet. Vemos que Sublime Text me ofrece ya una serie de snippets, de fragmentos de códigos, para que yo pueda utilizar a la hora de programar. Por ejemplo, aquí tenemos un snippet HTML y vemos que aquí a la derecha pone el nombre que deberíamos utilizar y a continuación pulsar Tab para que se ejecute este snippet. Es decir, podemos ejecutarlo directamente desde la paleta de comandos. Si yo ahora mismo pulso aquí, me ha creado la estructura básica de un archivo HTML. Pero si yo hubiera usado la combinación que me indicaba, HTML Tab, también tengo la estructura básica de un archivo HTML. Es mucho más rápido escribir HTML y pulsar Tab que abrir la paleta de comandos, escribir snippet y seleccionar el snippet que queremos utilizar. Evidentemente, si no te acuerdas el nombre que tienes que poner, pues tiraríamos por la paleta de comandos. Como puedes ver, el cursor ya está situado entre las etiquetas title. Sería cuestión de escribir un título y al pulsar Tab nos situaría directamente el cursor entre las etiquetas body para poder empezar a programar nuestra página. Si te fijas, al principio, cuando creé este nuevo archivo, seleccioné que era un tipo de archivo HTML. Si yo creo un nuevo archivo y lo dejo como texto plano, al abrir la paleta de comandos y escribir snippet, vemos que solo tengo dos opciones. O sea, solo tengo dos snippets disponibles. Esto porque se trata de un archivo de texto plano y entonces no me da la oportunidad de insertar el snippet HTML. Si yo, por ejemplo, a este archivo le indico que es un archivo de tipo JavaScript, al abrir la paleta de comandos, escribir snippet, vemos que ya aparecen más snippets disponibles. Si yo inserto un snippet de tipo función, vemos que automáticamente no solo me ha situado el cursor en el primer parámetro a cambiar, sino que me lo ha seleccionado de forma que yo simplemente tengo que empezar a escribir el nombre de la función y cuando pulso tabulador, puedes ver aquí que pone campo 1 de 3, cuando pulso tabulador automáticamente me pasa a seleccionar el argumento, de forma que yo solo tengo que pulsar tabulador y escribir. Si ahora vuelvo a pulsar tabulador, me sitúa dentro de la función para que pueda escribir el contenido de mi función. Así que ya sabes lo que son los snippets y mi recomendación es que los utilices siempre que puedas, ya que te darán más rapidez a la hora de escribir tu código y aprovechar al máximo Sublime Text. Hola y bienvenido a un nuevo episodio del curso de Sublime Text. En esta clase veremos qué son las macros y cómo podemos utilizarlas. Seguramente alguna vez te has encontrado haciendo una misma tarea una y otra vez de forma repetitiva. Con Sublime Text puedes crear una macro que consiste en agrupar todas esas tareas repetitivas y hacerlas simplemente pulsando una combinación de teclas. Vamos a ver un ejemplo sencillo de una macro. Con Sublime Text abierto voy a crear un nuevo documento y va a ser un nuevo documento JavaScript. Bien, muchas veces me ha sucedido que escribiendo código JavaScript, por ejemplo, cuando escribo un documento getElementById y un elemento, sucede que automáticamente Sublime Text no va hasta el final de la línea ni me pone punto y coma, por lo cual me tengo que desplazar hasta el final de la línea y añadir yo el punto y coma manualmente. Sucede lo mismo si añado un alert, por ejemplo. Sucede lo mismo, tengo que ir hasta el final de la línea y añadir un punto y coma. Y así las veces que añada alert, por ejemplo. Entonces, claro, esta tarea resulta bastante tediosa
y aburrida y nos consume más tiempo del necesario. Entonces podemos crear una macro que automáticamente, al escribir un alert o cualquier otro tipo de línea que queramos nosotros, y al pulsar una combinación de teclas, nos vaya automáticamente al final de la línea y nos inserte un punto y coma. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues para hacer esto, en Tools tenemos una opción que se llama Record Macro y al lado su tecla rápida, que en este caso es Control Q. Y para reproducir la macro que hemos grabado es Control mayúscula Q. Vamos a grabar entonces nuestra primer macro que nos mueva el cursor hasta el final de la línea y nos inserte un punto y coma. Para ello vamos a dejar preparado lo que queremos. Bueno, un texto cualquiera, da igual. Yo he puesto alert, pero puedes poner lo que quieras. Lo importante es que haya un texto para que cuando empecemos a grabar en la macro poder indicarle que nos moveremos hasta el final de la línea y tendremos que insertar un punto y coma. Entonces, escribo mi texto y pulso Control Q. Vemos que aquí en la barra de estado pone empezando a grabar una nueva macro. Entonces, ahora lo que voy a hacer es desplazarme al final de la línea, pero no lo voy a hacer utilizando las flechas de dirección moviéndome carácter a carácter, porque en este caso la palabra tiene 5 letras, bueno, 7 con los paréntesis, pero si tienes 10 o 2, pues no sabrá en qué momento es el final de la línea, así que tendremos que movernos hasta el final de la línea con la opción final de línea de teclado o bien con comando flecha, en el caso de Mac. Entonces pulso comando flecha a la derecha, me he situado al final de la línea y ahora inserto un punto y coma. Bien, ya tengo lo que quería, que es moverme hasta el final de la línea e insertar punto y coma. Ahora voy a parar de grabar la macro. Para ello vuelvo a pulsar Control Q y vemos aquí como indica que la macro se ha grabado con 2 comandos. Si yo ahora mismo cierro el Sublime Text, una vez que lo volviese a abrir perdería la macro porque no la he guardado. Lo mismo ocurre si vuelvo a grabar una macro nueva, perdería la actual. Entonces lo que tengo que hacer si quiero quedarme con esta macro es ir a Tools y escoger la opción Save Macro. Entonces aquí Sublime Text ya nos ubica en la carpeta del usuario, donde tengo guardadas las preferencias, las teclas rápidas y la configuración de Sublime Text del usuario. Y para esta nueva macro pues añade un nuevo archivo con una extensión Sublime Macro. Le voy a poner un nombre descriptivo, por ejemplo fin línea punto y coma, y guardo. Aquí en la barra de estado puedes ver cómo indica que se ha guardado la macro. Ahora si nos dirigimos a Tools ya hay una nueva opción que se llama Macros y aquí podemos ver la macro que hemos creado. Si yo escribo algo, por ejemplo document get element by id y selecciono la macro, vemos como automáticamente se ha desplazado al final de la línea y ha añadido punto y coma. Si quieres lo podemos volver a repetir, me voy a situar aquí, por ejemplo, y ahora lo ejecuto. Podemos optimizarlo más la macro porque es un poco tedioso tener que ir hasta la opción Tools, escoger la opción Macros y escoger la macro. Lo que podemos hacer es añadirle una tecla de acceso rápido. Para añadirle una tecla de acceso rápido lo que vamos a hacer es ir a Sublime Text, preferencias, y vamos a abrir Key Bindings Default para copiar una línea y modificarla. Vamos a buscar una línea que sea de macro, esta misma, que ejecuta un archivo de macro. Vamos a copiarla. Así de esta forma no tenemos que acordar exactamente qué es lo que hay que poner. Y vamos a ir a nuestro Key Bindings de usuario.
Entonces aquí, que está vacío, añadimos esa línea. Eliminamos la coma del final porque solo tenemos una línea. Y vamos a modificarlo ahora a lo que queramos nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer que se ejecute el macro cuando pulsemos super, que sería super, el Mac sería la tecla command, shift y punto y coma. Cuidado de no asignar una tecla rápida que ya esté en uso. Ejecutaremos el comando run macrofile y un argumento, y ahora vamos a escribir el nombre de nuestro archivo y la ruta, que se ubicaba en package user, no en default. Entonces escribimos user, que lo habíamos guardado en nuestra carpeta de usuario, y indicamos el nombre del archivo, que era fin línea punto y coma. Si indicamos mal la ruta de donde está el archivo, Sublime Text no te avisará y te darás cuenta porque la tecla rápida no funcionará tampoco. Entonces mucho ojo a esto, pon bien la ruta de donde has guardado tu archivo de macro. Si por el contrario tuviésemos un error sintáctico, por ejemplo que hemos eliminado sin querer una llave o nos hemos olvidado de la coma final de eliminarla y la dejamos, al intentar guardar la macro vemos que no nos deja guardar el archivo porque indica que hay un error. Entonces este error es más fácil de detectar. Lo ponemos bien, guardamos el archivo y ahora si voy a Tools, Macros, vemos que nuestra macro tiene al lado asignado nuestra tecla rápida. Ahora si vamos a nuestro archivo y escribo alert y pulso la tecla rápida que le he asignado, command shift punto y coma, vemos que automáticamente va al final de la línea e inserta un punto y coma. Esto sería válido para cualquier tipo de sentencia que queramos utilizar esta macro. Da igual si tú pones ahora mismo lorem ipsum y estás al principio de la línea y pulsas tu combinación, verás como automáticamente va al final de la línea e inserta un punto y coma. Es decir, intenta encontrar aquellas tareas que sean repetitivas y que puedas de alguna forma automatizarlas grabando un macro y te ahorrarás mucho tiempo a la hora de programar. Hola y bienvenido a un nuevo episodio del curso de Sublime Text. En esta clase veremos qué es Package Control, cómo podemos utilizarlo y las ventajas que nos ofrece. Aunque las funcionalidades más importantes de Sublime Text ya las hemos visto, lo mejor de este editor es que detrás hay una enorme comunidad, no solo de miles de usuarios que utilizan el programa, sino miles de programadores que desarrollan paquetes para Sublime Text listos para descargar e instalar que permiten ampliar las funcionalidades del programa. Ya vimos en una clase anterior cómo instalar un paquete de tema y un paquete de color. Pero para instalarlo tuvimos que acceder a una página web, descargarnos un archivo, descomprimirlo y la carpeta resultante moverla a un directorio correspondiente dentro de Sublime Text. Existe un añadido, que podríamos llamarlo plugin, que nos permite añadir nuevos paquetes, ya sean temas, colores, funcionalidades, etc., mucho más fácil. Este plugin se llama Package Control. Para poder descargarnos Package Control debemos acceder a la siguiente dirección: sublime.wbond.net. Al acceder a esta dirección verás esta página web y clicaremos en la opción Installation. Tal como nos indica aquí, la instalación es muy simple. Lo único que tenemos que hacer es primero escoger la versión de Sublime Text que estamos utilizando. En mi caso, como estoy utilizando la versión 2, clicaré en Sublime Text 2, copiaré todo este contenido y ahora accederemos a la consola de Sublime Text y pegaremos lo que hemos copiado. Abrimos Sublime Text, View, Show Console
Vemos que aquí abajo se despliega una nueva ventana y pego el contenido. Y ahora pulso Enter. Un mensaje nos indica que debemos reiniciar el Sublime Text para finalizar la instalación. Así que cierro por completo Sublime Text. Lo abro. Y ahora en principio Package Control debería estar instalado. Para comprobar que es así, si accedemos a Sublime Text Preference, vemos aquí una nueva entrada que pone Package Control. Si clicamos, se nos abrirá una nueva ventana donde vemos una serie de opciones. A esta ventana también podemos acceder con la tecla rápida Command mayúscula P, que si te acuerdas era el comando para abrir la paleta de comandos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es escribir Package Control. Y aquí vemos que también tenemos disponibles las opciones de Package Control. Vale, ahora si quisiéramos instalar un nuevo plugin, lo único que tenemos que hacer es de Package Control seleccionamos la opción Install Package. Y aquí vemos un listado de todos los paquetes disponibles que hay desde Package Control para instalar en nuestro Sublime Text. Esta misma información, si simplemente quieres echarle un vistazo a cada uno de los plugins o añadidos, puedes verlo mucho más fácil desde la página web. Accederíamos a Browser y aquí tenemos los paquetes ordenados por categorías. Por ejemplo, aquí están los nuevos paquetes, los populares. Aquí está el tema que hemos instalado antes. Y si clicamos sobre una de las categorías, pues podemos acceder a una información más ampliada. Entonces, si volvemos a Sublime Text, recordemos con Command mayúscula P, abrimos la paleta de comandos y escribimos Package Control. Bien, aquí también hay otras opciones, como por ejemplo eliminar un paquete. Si una vez que hemos instalado algo no nos gusta o queremos eliminarlo, simplemente tenemos que escoger la opción Remove. También está la opción de Upgrade, que es para actualizar los paquetes instalados. Y estas básicamente son las funciones principales de Package Control. En vez de escribir Package Control, también podemos directamente escribir Install. Y ya accederíamos a la opción que nos interesa, que es la de instalar paquetes. Como puedes ver, es mucho más fácil instalar así ampliaciones al Sublime Text que accediendo a una página web. Y aparte, desde la propia página de Package Control podemos acceder a un listado completo, incluso podemos ver cuáles son los más populares o los nuevos paquetes que se han añadido. Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo especial de Sublime Text en el que veremos cómo crear un plugin en Sublime Text. Antes que nada, si te surge la idea de crear un plugin es porque has visto una necesidad o bien personal o bien una necesidad de un plugin que aún no está creado y que le puede ser muy útil al resto de la comunidad de usuarios de Sublime Text. Y con conocimientos, por supuesto, de programación en Python, puedes crear un plugin en Sublime Text que posteriormente puedas utilizar. Así que vamos a empezar. Primero, antes que nada, tienes que abrir Sublime Text. Lo que te voy a explicar es válido tanto para Sublime Text 2 como en su última versión, la número 3. Y te diriges a Tools, New Plugin. Como puedes ver aquí, en propio Sublime Text ya nos facilita ofreciéndonos este pequeño código. Entonces, para que veas cómo funciona la creación de plugins en Sublime Text, lo que hace hacer es, por ejemplo, vamos a ver que aquí vemos que hay una clase que se llama Example Command. Y básicamente lo que hace este plugin es insertar en la línea número 0 del archivo que tengas abierto en ese momento la frase Hello World. Para que lo veas con mayor claridad, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a modificar
el nombre de la clase. Vamos a llamarlo, por ejemplo, hola. Vamos a ponerlo aquí con mayúscula. Y vamos a sustituir un ejemplo muy sencillo. Como te comentaba, lo principal es tener una idea clara de lo que quieres programar. Y segundo, pues necesitas tener conocimientos de programación y de Python. Guardamos. Y entonces, al guardar el plugin, deberás darle un nombre. Y mi recomendación también es que lo guardes dentro de una carpeta. Voy a crear una nueva carpeta que se llame hola, por ejemplo. Esto porque es un ejemplo, pero si tú creas un plugin, como puedes ver aquí, verás que están las carpetas con un nombre que tenga bastante más sentido que hola. Por ejemplo, CSS, Color Picker, Batch, ASP. Creamos la carpeta. Voy a guardar el plugin, la extensión dejará tal cual, pon un nombre descriptivo y guardas esto. Mi recomendación es que antes de guardar tu plugin, o a medida que estés trabajando con la creación de plugin, es que tengas abierta la consola. Para ello, puedes ir a View, Show Console. Entonces aquí, si en cualquier caso de que el plugin que estés creando tiene un error, lo verás visualizado aquí en la consola. Por ejemplo, imaginemos que borro las últimas comillas y al guardar vemos como aquí abajo ya te está indicando el propio Sublime que hay un error de sintaxis. Y ahora vuelvo a guardar y ahora correcto. Bien, ahora vamos a probar a ejecutar lo que hemos creado, ¿no? Debería funcionar en principio. Así que vamos a abrir un nuevo archivo y desde la propia consola, porque de momento es la única forma que tenemos de ejecutar el plugin que acabamos de crear, vamos a escribir el siguiente comando. Vemos como al ejecutar el comando, en este nuevo archivo que acabamos de crear, ha insertado en la línea 0, tal y como le hemos indicado, la frase hola a todos. Por ejemplo, para que veas la diferencia, si yo, imaginemos que aquí tengo un lorem, y estoy situada aquí, voy a duplicar este párrafo, y ahora vuelvo a ejecutar esta línea de comando, o sea, vuelvo a ejecutar mi plugin. Vemos como, a pesar de haber tenido el cursor en el final de la línea, lo ha insertado la palabra, la frase hola a todos la ha insertado al principio. Esto porque se lo hemos indicado aquí, ¿no? Insertar al principio y esta frase. Ejercicios. Y ahora pulsamos Control P si estás en Windows o Command P si estás en Mac. Bien, seguramente si no te ha saltado ninguna lección anterior, esta ventana ya te sonará. La hemos utilizado en el capítulo de navegación entre archivos para, evidentemente, saltarte de un archivo a otro. Vale, este comando que acabamos de utilizar se llama GoToAnything, que también está accesible desde GoToAnything. Ahora que tenemos creado un nuevo proyecto, podemos ver más a fondo este comando. Como puedes ver, además de mostrarnos el nombre de los archivos, a continuación nos muestra el nombre de donde se ubica ese archivo, el nombre del directorio. Por lo que, ahora mismo, al tener creado un proyecto, podemos hacer una búsqueda por archivo, es decir, si yo empiezo a escribir index, veremos que me muestran los 4 index que tenemos en el proyecto, de los 4 directorios diferentes, pero además podríamos buscar por directorio, es decir, si empiezo a escribir divisiones, me mostrará los 2 archivos que contiene la carpeta divisiones y grupos. Como puedes ver,
Es muy útil porque no necesitamos acceder a cada una de las carpetas con el ratón e ir desplegando para ver los archivos que contienen, sino simplemente desde GoToAnything podemos ver todos los archivos y directorios que componen nuestro proyecto. Si pulsas escape, cerraremos esta ventana. Vale, ahora vamos a abrir uno de los archivos. Supongamos que vamos a trabajar en el archivo by y que queremos buscar una clase o un elemento, pero no nos acordamos exactamente de cómo se llama. Lo único que tenemos que hacer es abrir GoToAnything, comando P o control P, escribir una almohadilla y empezamos a escribir las letras que recordamos. Por ejemplo, como puedes ver, al empezar a escribir QUA me ha localizado los textos que contienen parte de esta búsqueda. Pero además, si elimináramos la U y simplemente ponemos QAN, también nos ha localizado aquellos que tienen una U entre la Q y la A. Es decir, acabamos de hacer una búsqueda difusa. Es muy útil. Verás como ahora al ejecutar GoToAnything, si escribo index, a medida que me desplazo entre los archivos de aquí, ves como aquí en el sidebar también te va marcando en qué archivo te encuentras. Entonces, por ejemplo, aquí en divisiones y grupos, escribo almohadilla y busco href. Solo aparece un caso, pero aquí, por ejemplo, tengo una palabra que es similar. Es muy útil porque así me permite localizar partes del código sin necesidad de tener que abrir o ir archivo por archivo o utilizar la funcionalidad de buscar. Bien, ahora supongamos que estamos trabajando con el archivo by. Cancelo esto. Con escape recuerda que cierra GoToAnything. Supongamos que estamos trabajando con el archivo by y que el depurador de código nos dice que hay un error en la línea 100, por ejemplo. Vale, podríamos simplemente ir haciendo scroll o bajando con el minimap hasta la línea 100. Pero claro, en archivos muy largos es un poco tedioso estar bajando y desplazándote hasta la línea, buscando la línea. Entonces lo más fácil es utilizar GoToAnything. Abrimos, escribimos 2 puntos, Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo especial de Sublime Text en el que veremos cómo crear un plugin. Hola y bienvenido a otro episodio del curso de Sublime Text. Antes que nada, en esta clase veremos el comando GoToAnything, que es una de las características que hacen de Sublime Text mi editor de código favorito. Abrimos el programa, abrimos el proyectil para que esos casos en los que no recuerdas exactamente el nombre de la clase o función o el nombre del texto y solo recuerdas un trozo o algunas letras. Por ejemplo, si escribimos mal business, veremos cómo aún así nos muestra los sitios donde aparece business escrito correctamente. Bien, como te has podido fijar, al introducir la almohadilla y escribir una cadena de texto, solo nos está buscando en el archivo que tenemos abierto, es decir, en el archivo by. Si yo quisiera que me buscase un determinado texto en otro archivo que no tengo abierto, no me valdría de esta forma.
porque así solo me está buscando en el archivo que tengo abierto. Entonces lo que tenemos que hacer es una combinación. Escribo el nombre del archivo en el que quiero buscar, por ejemplo index, pero no de interfaz, index de edición. Y ahora escribo almohadilla y escribo una palabra, un texto. Y vemos cómo estamos visualizando el archivo index, que a pesar de que aquí ponga by, en realidad ahora mismo estamos visualizando el archivo index de edición. Es más, si tuviésemos desplegado todas las carpetas, voy a pulsar escape para cerrar esto,